uno, pero más o menos estamos en el número. ¿Me escuchan bien todos? ¿Estamos bien? Buenas noches, sí, profe. Hola, buenas noches. Buenas noches, sí, se escucha bien. Está bien. Buenas noches, sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, la idea sería en la clase de hoy hacer lo que es la presentación de la materia y ver la unidad 1, que es bastante corta, así que creo que la vamos a poder ver, dado que no empezamos la semana pasada por toda la situación que había en Rosario, nos pareció correcto adherir a la medida de no dar clases, porque bueno, tenía que ver con otras cuestiones, no solo con el paro colectivo, sino también con todo lo que lamentablemente nos tocó vivir como ciudad la semana pasada. Pero en principio yo ahí les pasé el cronograma porque, por lo menos creo que vamos a poder arrancar bien y después iremos viendo cómo seguimos. Si ustedes se fijan en el cronograma, al final, incluso hay una semana que no tenemos un par de clases que no están asignadas, siempre dejamos algún colchón, y las clases de consulta y de casos prácticos también eventualmente las vamos viendo cómo las damos. La fecha que ahí figura como, esperen que admito una compañera más, la fecha que ahí figura para el totalizador es tentativa. Recuerden que la fecha oficial, digamos, del totalizador nos la da la propia escuela de administración, y a partir de lo que se evalúa en consejo directivo en función de otras materias. Entonces, es lo que nosotros como cátedra proponemos como fecha. Después puede ser un poco más atrás, un poco más adelante. Buenas noches, Iván, ¿cómo andás? Así que bueno, eso simplemente, después lo hablamos bien al tema del cronograma, pero para que ustedes más o menos vayan pensando en un tema de fechas para organizarse. Pero vuelvo a decirlo, esperen que siga entrando gente, es por ahora, hasta que se apruebe en el consejo directivo, una fecha tentativa, nada más. Bueno, les voy a contar un poco quiénes somos en la cátedra. Ya sé que ustedes tuvieron la primera clase con Marisa. Normalmente la presentación la hago yo, igual Marisa algunas cosas les fue adelantando. Yo soy Adriana Raca, soy licenciada en Administración y el viernes me recibí de magíster en Administración. Soy la titular de la cátedra. Y luego tenemos como adjuntos a Cristian Gentili, que es licenciado en Administración y también tiene una maestría en Administración, y a Marisa Parolín, que es contadora y también tiene, todos tenemos en realidad la misma maestría en Administración, que es la de la facultad. Luego tenemos como JTP a Juan Francisco Dayub, que es licenciado en Administración, y como adscripto ya en su segundo año, que ahí vi que recién entró, a Iván González Segueso, que también es licenciado en Administración. No sé, Iván, si querés saludar, que te vi que estabas, ahorita te estoy mandando en cana. No, está bien. Buenas noches a todos. ¿Cómo le va? Ahí está. Buenas noches. Ahí lo tenemos a Iván. Así que todas las dudas, las consultas, las quejas, para Iván. Él las canaliza. Para Iván. Con gusto. Bien, bueno, Iván ya está en su segundo año de adscripción, ya hizo la adscripción el año pasado, y bueno, sigue, no se fue, sigue acompañándonos. Bueno, esa es la cátedra, así que ahí van a ver en el cronograma que yo les pasé, que están las fechas, los temas que se van a ver y el docente que está asignado. Después alguna de esas clases las va a dar Iván, pero con el docente, o sea, los adscriptos dan temas, pero siempre tiene que estar presente igual el docente que le haya tocado esa clase. Así que eso es para que ustedes también lo usen un poco como guía o para que ustedes sepan más o menos qué es lo que se va dando en las distintas clases. El material está, por un lado, no sé si ya pudieron entrar a comunidades. En comunidades 3, la de la facultad, digamos, la plataforma de ciencias económicas, en la materia de dirección general, tienen todos los PowerPoint que vamos a usar. Después, si usamos algún otro, se lo mandamos al grupo. Usamos mucho grupo de WhatsApp también como herramienta de intercambio. Yo por ahí después le paso el que usé hoy para la unidad 1 porque está un poco más resumido que el que está en, espérenme que se me activó algo, que el que está en comunidades, y después la bibliografía es la que está en Cooperadora.
Si ustedes tienen la bibliografía de otro año, es la misma. Nosotros vamos a estar cambiando la bibliografía para el segundo cuatrimestre. Pero para tranquilidad de ustedes, que la están cursando con este programa y con este material, no solo que obviamente van a rendir con esto, sino que por lo menos un año después se va a seguir tomando a quienes sean de este programa con este programa, a no ser que ustedes eligieran rendir con el otro programa, ¿no? Eso es una decisión de ustedes, pero... Y normalmente, más allá de que el reglamento plantea un año, en general somos de seguir teniendo en cuenta esta situación. Quiero decir, si alguno a lo mejor no la aprueba a lo largo del año, y bueno, por ahí viene dentro de un año y medio, no digo que vengan dentro de 5 años, pero dentro de un año y medio, 2 años con este programa, no hay problema. Tampoco es que el otro programa es tan distinto, quiero decir, no es que... Solo que, bueno, algunos temas se reducen y se agregan algunas temáticas nuevas, o sea, simplemente por una cuestión de lógica. Este programa que estamos usando es de 2012, lo armé yo cuando asumí la titularidad de la materia, y lo que siempre se aconseja es, digamos, si bien lo ideal es rever los planes cada 3 años, que por lo menos cada 10 años los programas se cambien. Por eso, bueno, básicamente el programa nuevo apunta a eso, ¿no? A actualizar un poco la temática, actualizar un poco la bibliografía y demás. Bueno, hecha esta aclaración, eso es en cuanto a los materiales, y después, bueno, en cuanto a la forma de promoción, la forma de promoción es a través de 2 actividades evaluativas que se dan durante el cuatrimestre. Aquellos que ya las hayan hecho, ya algunos compañeros me fueron whatsappeando por privado, me van whatsappeando por privado, las buscamos, y si tenemos la nota de las actividades evaluativas, no hace falta que la vuelvan a hacer. Si fue hace muchos años, porque por ahí hay varios chicos del plan regresar, entonces a lo mejor lo hicieron en el 2005, bueno, ahí sí les diría, tenemos que volver a hacerlas, pero si es de los últimos años, que está todo el registro, podemos de alguna manera utilizar esas notas. ¿Cómo se componen esas actividades evaluativas? Bueno, yo les contaba, 2 actividades evaluativas, son en grupo, las 2. Lo ideal es que sea el mismo grupo para las 2 actividades, o sea, ya que deciden trabajar juntos, hagan las 2 actividades. Hay una primera actividad evaluativa que va a valer el 10% de la nota final, y esa la vamos a hacer durante una clase. Todas las clases van a ser virtuales, perdón, aclaro esto porque por ahí no lo aclaré, y creo que es algo que es lo más importante, me parece, para ustedes. Todas las clases van a ser virtuales a las 21:30, excepto, obviamente, el examen integrador, ¿no? Que solo necesitamos hacer presencial, pero estoy viendo si podemos conseguir aula para el integrador, hacerlo a las 19, para no terminar tan tarde, por un tema de seguridad también, ¿no? Bueno, pasando en limpio entonces, esa actividad evaluativa es un caso que nosotros le vamos a dar, que normalmente es algún caso real que nosotros vamos armando a partir de información que sale en los medios, con preguntas de aplicación sobre ese caso. Eso lo que nosotros vamos a hacer es dedicar una clase, que es la que está ahí marcada como actividad evaluativa, y en esa clase ustedes van a trabajar en equipo, pero alguno de nosotros va a estar conectado durante el tiempo de la clase para que si ustedes tienen consultas puedan venir al espacio del aula a preguntar, o bueno, si tienen alguna cosa que no terminan de entender del caso que le demos. Ese trabajo no lo entregan ese mismo día, sino que después tienen una semana para armarlo. Y a la semana me lo mandan por mail a mí, que yo después ya les voy a poner mi mail en el celu. Y digamos, con eso nosotros ya se lo corregimos, y ahí tenemos una primer nota que va a valer el 10%. El otro trabajo es un trabajo de campo, es un trabajo en una empresa real o una organización real, que ustedes elijan. Entonces, normalmente eligen alguna en la que trabaja alguno del grupo, de forma de poder tener información. Y sobre esa empresa, yo después le voy a pasar algunas fotos de cuando esto lo hemos hecho en el aula, igual después tengo que armarlo bien en un Word, así que después se los paso bien, pero para que ustedes hoy más o menos se vayan dando una idea de qué es lo que van a tener que hacer, es describir las características de esa empresa, el tamaño que tiene, el mercado que atiende, el posicionamiento, y luego elegir algunos temas
de la materia para desarrollarlos. Lo eligen ustedes, o sea, dentro de todo lo que es la materia, eligen 5 puntos para desarrollar en cómo eso se desarrolla, cómo eso ocurre en la empresa que ustedes eligieron. Cuando hablamos de punto, no hablamos de punto completo del programa. Algo que ustedes van a ver es que cada punto del programa abarca muchos temas. Por ejemplo, en la unidad 2, que es la más larga de la materia, no sé, si uno toma el punto 2.3, que es el directivo como enlace, ahí tenemos temas como administración participativa, gerencia de desempeño, alianzas estratégicas, cada una de esas es un tema. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, yo quiero ver cómo aplica la empresa gestión participativa y quiero ver cómo aplica alianzas estratégicas. Y cuenta como 2 puntos, ¿entienden? No va a contar como un punto solo porque en el programa esté reflejado en el punto 2.2, sino que cada pedacito de esos es un punto en sí mismo. Por lo tanto, lo que yo les aconsejo siempre es que busquen temas lógicos para la empresa que eligieron. ¿Qué quiero decir con esto? Si es una empresa de familia, y de cabeza va el punto de empresa de familia, porque bueno, lógica, si una organización sin fines de lucro, bueno, sí o sí va a tener que estar el punto de organizaciones sin fines de lucro. Y después uno irá viendo que yo, si una empresa que es muy estable, nunca aplicó una reingeniería, no voy a elegir el tema de reingeniería. Si no es una empresa innovadora, no voy a elegir el tema de innovación. Es decir, busquen los temas que tengan una aplicación real, ¿no? Que en la empresa de alguna manera uno pueda analizar cómo se llevan adelante, que no sea la respuesta, esto no se aplica, no sé si me explico, eso no tendría mucho sentido, sino que lo que buscamos es que ustedes puedan ver en la práctica, digo, bueno, a ver, alianzas estratégicas. ¿Qué alianzas estratégicas realmente ha hecho esta organización a lo largo de su vida? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿En qué época? ¿Qué resultados tuvo? Si no hizo nunca ninguna alianza estratégica ni está planificando hacerla, no tomen el tema alianza estratégica. Y les digo organizaciones porque pueden ser empresas, pero también, como decíamos antes, pueden ser organizaciones sin fines de lucro. Entonces, digamos, lo que ustedes deberían de empezar a pensar a partir de lo que yo les voy a pasar al final de la clase es, primero, la construcción del equipo, y en esto lo ideal es que pensemos en un equipo que ronde entre los 4 y los 6 miembros. Si pueden ser más, bueno, sí, después me escriben, somos 7, venimos juntos de preescolar, no queremos separarnos, bueno, está bien, si desde Salita Rosa vienen todos trabajando juntos y les rompo el corazón si dejan uno afuera. Ahora, ya si son 8, armen 2 equipos de 4. O sea, no sé si me explico, digamos. Entonces, ¿por qué este número? Bueno, porque después vamos a ver el tema de trabajo en equipo en la unidad 2 y justamente los equipos para ser eficientes tienen que tener determinado tamaño. Un equipo de 15 personas no es eficiente, pues no se van a poder reunir nunca, se van a matar, van a terminar todos peleados, alguno va a poner el nombre y nadie va a saber quién es. Entonces digo, pensemos en algo manejable, y más hoy en día donde probablemente ustedes también trabajen entre ustedes a través de la virtualidad, por ahí no se reúnen físicamente, hacen su propio Meet o WhatsApp o lo que sea que utilicen para encontrarse. Entonces, en esos términos no es conveniente un grupo muy, muy grande. Y tampoco es conveniente un grupo muy pequeño porque es mucho trabajo para hacerlo solo. Entonces, bueno, pensemos en la medida de las posibilidades de hacer equipos de 4 a 6 personas. Entonces, vayan armando los equipos, pueden usar el grupo de WhatsApp si están solos, porque a veces pasa que por ahí hay alguno que viene y no está con su grupo de Salita Verde, ya se recibieron todos, entonces en ese caso se ponen en el grupo y van armando los grupos ahí, no hay problema, eso también ocurre en los distintos cuatrimestres. Y una vez que tengan el grupo armado, sí me lo pasan completo en el grupo de WhatsApp para que yo vaya teniendo noción de cuántos grupos estamos hablando. Y una vez que eligen la empresa o la organización en la que van a hacer el trabajo, también. Para que no se repita, digo, bueno, por ahí justo hay 2 personas en 2 grupos y los 2 trabajan en Cargill. Bueno, lo ideal es que no hagan los 2 trabajos de la misma empresa. Entonces, bueno, el que toma la empresa primero y la pone en el grupo, ya la inhabilita esa empresa para que otro grupo la elija. Bien,
ese trabajo va a valer el 20% de la nota. Con eso, nosotros, entre las dos cosas, armamos el 30%. El 70% restante va a venir del examen integrador. El examen integrador es un examen teórico-práctico. Lo que nosotros vamos a hacer es plantear un caso similar a los casos que vamos a ver en clases y que también ustedes van a hacer su propia actividad evaluativa. Y no tomamos por separado la nota de la teoría y la nota de la práctica, sino que en general las preguntas están integradas. Vamos a suponer que el caso es de una empresa familiar, entonces de pronto la pregunta podrá ser, ¿cuáles son los planes indicados para las empresas familiares? ¿Cuál aplicó esta empresa? ¿Cuál falta aplicar? ¿Qué aconsejaría usted para su futuro, por ejemplo? Entonces ahí estamos ante una pregunta que a lo mejor vale 20 puntos, porque son 5 preguntas, que vale 20 puntos en su integralidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes contestan bien la teoría y a lo mejor la práctica está media floja, a lo mejor sacan 15. Si está perfecta la práctica y la teoría quedó media floja, a lo mejor sacan también 12, 13. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque esa es la mayor diferencia entre promover versus rendir libre. Cuando si ustedes después quedan libres o resuelven rendir libre en algún momento, ahí tienen que aprobar con el 70% las dos partes. O sea, es un examen de única instancia, pero donde para que se pueda aprobar, tienen que aprobar con el 70% de la teoría y con el 70% de la práctica. No en promedio, ¿se entiende? Ustedes sacan 100% en la teoría, pero sacan 20, no sé, 40% en la práctica, el promedio me da 70%. Si eso fuera un integrador, ustedes promueven. Eso, si es un examen libre, no aprueban. Esto es simplemente para generar alguna diferencia entre el que se toma el esfuerzo de la cursada, de hacer las actividades evaluativas y demás. Y por otro lado, ese 30% de la actividad evaluativa también tiende a jugar a favor. Porque piensen que, primero que no hay forma que lo rindan mal. Si lo hacen mal, se lo devolveremos y le diremos vuélvanlo a hacer, pero en algún momento lo van a probar, digo. No, nadie queda libre por las actividades evaluativas, porque hay instancia de recorrección. Y normalmente tienen nota en esas actividades. Digo, nota me refiero a un 80, un 90. Entonces, ese porcentaje también los ayuda a lo mejor a poder promover sin alcanzar el 70% en el totalizador. A lo mejor con un 63% en promedio entre teoría y práctica, ustedes la promueven. Digo, para que entendamos que hay bastante distancia entre esta instancia de promoción y hacer el examen libre. Bien. Con todos esos números del promedio pueden darse 3 situaciones. Que ustedes saquen menos de 49, en cuyo caso ahí quedarían libres y la instancia sería rendir libre en el turno. Ahí se tienen que inscribir en el turno y el examen tiene estas características que yo les contaba. Es teórico-práctico, pero tienen que aprobarse las dos partes. Que saquen entre 50 y 69, en ese caso quedan regulares y acceden al recuperatorio. El recuperatorio es en el turno, pero no tienen que inscribirse porque es un recuperatorio, o sea, forma parte del acta de promoción. Y para promover tienen los mismos requisitos que con el totalizador. Digo, no hay ningún perjuicio si uno tiene que ir al recuperatorio, sigue valiendo el 30% la actividad evaluativa, sigue siendo un promedio, etcétera, es todo igual. Ahí puede ser que ustedes aprueben, entonces promueven la materia, puede ser que ustedes saquen insuficiente, si sacan insuficiente van a quedar regulares, no importa qué tan insuficiente le vaya, digo, les fue horrible o directamente no se presentaron al recuperatorio. Si ya accedieron a la regularidad la van a tener por 3 años. No hay forma de volver para atrás. Esto lo aclaro porque a veces pasa que por nervios o por lo que sea, a lo mejor les va peor en el recuperatorio que los que les fue en el parcial. Bueno, si ya están regulares, van a quedar como regulares. Si son regulares, van a rendir en otro turno un examen solo teórico. Es decir, los que quedan regulares pasan a rendir de ahí en más exámenes solo de teoría en el que tienen que alcanzar el 70% en la teoría. Y obviamente si alcanzan 70 más, promueven la materia y no tienen que volver a hacer nada con dirección general. Bien.
¿Alguna duda hasta acá? Los mareé, fui muy rápido. ¿Algo que me quieran preguntar? Por mí no, todo claro, profe. Bien. Entonces, ¿qué se llevan ustedes de tarea? Armar los equipos y elegir la empresa. Y los que ya hayan hecho el trabajo, las actividades evaluativas anteriormente, escríbanme por privado y ahí vemos cada caso. Si están exentos de hacerla y vale la nota anterior, o si los tienen que volver a hacer porque a lo mejor ya prescribió porque es de hace demasiado tiempo. Bien, entonces, eso en cuanto a la promoción, los materiales, no sé si ya pudieron entrar a comunidades, si quieren que les pase el link por cualquier cosa. Bueno, les paso el link, total, no perdemos nada. Y el material impreso, lo que serían los libros, están en la cooperadora. Creo que con eso estamos bien, la cátedra está presentada. En el cronograma van a ver una fecha que dice seguimiento actividad evaluativa. Esta es una reunión que hacemos en el medio. A ver, todas estas reuniones dependen un poco de cómo vengamos con el cronograma, si hay paros o no hay paros. Nosotros si hay paros nos adherimos, entonces eso puede llevar a que a lo mejor haya que ajustar un poquito el cronograma. Pero en principio, esa clase apunta a que veamos cómo van. Si pudieron trabajar en la empresa, qué puntos eligieron, qué dudas tienen. Es un seguimiento de la actividad de trabajo de campo, no de la otra, porque la otra es un caso, o sea, la otra no requiere un seguimiento, es simplemente el trabajo sobre un caso que le damos nosotros. Pero esa clase está pensada con ese fin, ver cómo va cada grupo en su trabajo de campo. Bueno, si estamos, yo voy a empezar con la unidad 1, porque en la unidad 1 un poco lo que vamos a hacer es presentar la materia, ¿no? O sea, desde la teoría vamos a presentar de qué trata dirección general. Por eso un poco les voy a hacer una pequeña introducción y después ya pasamos a los 3 puntitos de la unidad 1. Nosotros hablamos de dirección general, estamos pensando en la función básicamente de dirigir personas, ¿no? Si ustedes recuerdan las funciones de la administración, nosotros hablamos de planificar, organizar, dirigir y controlar. Uno lo que hace al planificar es determinar los objetivos y tomar decisiones por adelantado, ¿verdad? Cuando pensamos en organizar, lo que hacemos es lo que es la división del trabajo y su posterior coordinación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la definición de la estructura, la definición de los sistemas administrativos, de cómo de alguna manera funciona esa organización. Y en la función de dirección, de lo que nosotros estamos hablando es de cómo conducir a las personas hacia el logro de esos objetivos. Porque uno puede tener los mejores planes, los mejores sistemas administrativos y un diseño de estructura espectacular, pero si no tiene la gente que es la que tiene que llevar adelante esas funciones, difícilmente va a poder alcanzar los objetivos. Y entonces, cuando hablamos de dirección, lo que hablamos de un conjunto de herramientas que permitan gestionar de la mejor forma los recursos humanos. Es decir, básicamente acá lo que vamos a ver en esta materia son algunas cuestiones vinculadas a la estrategia, que tiene que ver con esto de definir hacia dónde queremos que la organización vaya, pero luego vamos a ver mucho de lo que tiene que ver con las herramientas con las que contamos para que los recursos humanos sean gestionados eficientemente, entiendan y estén motivados, sobre todo, al logro de los objetivos de la organización. A esa función de dirección le sigue el control, y el control lo vemos. No tenemos, si ustedes analizan, digamos, el plan de estudio de administración, nosotros tenemos una materia puntual de planeamiento, que es planeamiento y presupuestación, una materia puntual de lo que, o 2 materias de lo que es organización, porque ustedes ven en administración general todo el tema de organigrama y de funciones, y en sistema administrativo todo el tema de procedimientos. O sea, son 2 materias bien orientadas a organización. Y esta materia que es la que enfoca lo que es la dirección. No tenemos una materia específica de control. Y no tenemos una materia específica de control porque en realidad el control está imbrincado en todas las otras funciones. Si bien uno dice planificar, organizar, dirigir y controlar, bueno, pues no es así lineal, no es secuencial, sino que las cosas van y vienen y la planificación se cruza
con la dirección y la organización se cruza con la dirección, y el control está en todas y cada una de esas etapas. Cuando ustedes vieron planeamiento y presupuestación, seguramente vieron el tablero de comando, que es un mecanismo, una forma de control, de cómo incluir el control en la planificación. Cuando vieron todo lo que tenga que ver con la organización, vieron el control interno, que es la forma de incluir justamente el control en las estructuras o el control en los procedimientos para que se dé en forma automática, no sé si se acuerdan, para que el control se dé en forma automática por oposición de intereses o algunas cuestiones que tengan que ver con hitos de control previstos, por ejemplo, en los procedimientos. Y lo que vamos a ver acá es el control de gestión y el control estratégico, es decir, ir un poquito más arriba dentro de esos mecanismos de control y ver de qué manera juega el control para que evaluar si efectivamente la dirección que está llevando la organización es la adecuada. Entonces, acá vamos a ver la función de dirección y también vamos a ver en la unidad 5, no, perdón, en la unidad, sí, creo que en la unidad 5, perdón, en la unidad 5 vamos a ver el tema de control y distintas formas de control y cómo ha ido evolucionando el control también a lo largo del tiempo. Ahora, para estructurar la materia, esto está basado en un autor que ustedes ya han visto en muchas materias, que es Henry Mintzberg. Mintzberg, que ustedes lo vieron seguramente en toda la parte organizacional, en lo que es diseño de organizaciones eficientes, ¿se acuerdan? Donde veíamos la burocracia mecánica, la burocracia profesional, la estructura simple, la docracia, la forma divisional. Bueno, Mintzberg, así como escribió mucho sobre organización, escribió mucho también sobre dirección. Y lo que hizo sobre dirección, y por eso aún en el programa nuevo seguimos guiándonos por Mintzberg, porque realmente estuvimos buscando otra bibliografía y no hay mucho que sea superador de esto, digamos, hay otros autores que lo toman y le ponen otros nombres, pero es exactamente lo mismo, es analizar qué es lo que hace un directivo. ¿Cómo funciona un directivo? ¿Cómo trabaja un directivo? Entonces lo que hizo fue una investigación empírica de ir, sentarse, hacer entrevistas, ver, observar y ver qué es lo que de verdad hace un directivo a lo largo de su jornada. Y de esta manera pudo detectar 10 roles. Cuando hablamos de roles es un poquito más que una función, porque es una función pero tiene también que ver con cómo es percibido por el resto y tiene que ver con cuestiones como autoridad y responsabilidad. 10 roles que definen el trabajo del directivo. Estos 10 roles los categorizó en 3 grandes categorías. Dice, bueno, esos roles, por un lado, tienen que ver con las relaciones interpersonales y el directivo básicamente va a tener que vincularse con sus pares, con gente por fuera de la organización y con sus subordinados. De ese vínculo va a surgir información, entonces va a venir la segunda categoría de los roles, que son los roles informáticos o roles informativos, que tienen que ver con la generación de información y la difusión de esa información. Y luego, a partir de esa información, va a tomar decisiones. Bueno, la materia está estructurada en torno a esto. Yo ahora voy a presentar estos roles y les voy a ir contando qué unidad está vinculada a cada uno de esos roles. El programa nuevo también sostiene este criterio. Y luego lo que sí tenemos es una última unidad donde lo que vamos a ver es la aplicación de la dirección en contextos específicos, como pueden ser las pequeñas y medianas empresas. No vemos pequeñas y medianas empresas puntualmente, pero sí vemos las empresas de familia, las organizaciones sin fines de lucro, las empresas deficitarias que necesitan darse vuelta, que necesitan generar procesos de reingeniería de negocios, y lo que tiene que ver con la innovación. Esto en el nuevo programa va a estar distribuido en las otras unidades porque tiene que ver también con las otras funciones, pero también gran parte de esto va a estar. Bueno, empiezo entonces a compartir. Sí los dejo de ver a ustedes, así que por ahí les voy a ir preguntando si viven, si se fueron a comer, si se fueron a dormir, en qué andan. Con que alguno quede atento a mí me alcanza, el resto, bueno, ¿qué va a hacer? No pido que los 50 estén. Bueno,
tanta ambición no tengo. Y sí avísenme que vean bien la presentación, que bueno, ese es a veces otro temita. Vamos a poner pantalla completa. Share. Ahí empieza a compartir. Ahí estamos compartiendo. Y vamos entonces al Power. ¿Lo ven bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Sí, sí. Si alguno quiere, perdón, yo me olvidé decirlo, a lo mejor se están grabando. Si alguno quiere grabar, yo no tengo problema. No sé si ya estaban grabando o no la clase, que lo iban a hacer. Igual por lo que veo, como que están todos, pero en mi caso no tengo problema que graben las clases. Bien, bueno, esto es lo que yo les contaba. Mixer identifica 10 roles gerenciales. Dice, bueno, el directivo es la cabeza visible de la organización. ¿Qué querrá decir esto de cabeza visible? ¿Qué les parece a ustedes? Y es el jefe principal que tiene. ¿Cómo? Es el jefe, digamos, el principal, el que está arriba de, digamos, la pirámide. Bien, pero además de eso, porque esto es un rol que no solo va a la gerencia general, digamos, este es un rol que muchas veces tienen otros niveles intermedios. Ser cabeza visible tiene otro nombre que a lo mejor es más entendible. Habla de representante formal de la organización. O sea, el gerente es el que representa a la organización hacia afuera. Yo acá les pongo el ejemplo de, bueno, cuando yo era decana, yo firmaba los diplomas. Los diplomas no los firmaba por ser Adriana Raca, o sea, si voy ahora y los firmo no tiene ninguna validez, pero mientras era decana sí tenía validez. ¿Por qué? Porque la firma, cuando uno está en determinado lugar, es de alguna manera un representante de la organización. El que lo está haciendo es la organización, no es la persona. Esto es muy relevante porque esto también nos lleva a plantearnos las cuestiones éticas y las cuestiones de responsabilidad. Porque lo que la persona hace, más allá de que es un ser humano, pero no lo hace en su nombre, lo hace en nombre de la organización. Entonces, por ejemplo, si se pone en juego la cuestión ética o la cuestión de su propia responsabilidad, no queda mal solo la persona, queda mal la organización hacia su entorno. En este punto, que lo vamos a ver en el punto 2.1 de la unidad 2, y lo van a ver con Cristian Gentili, lo que vamos a ver justamente es eso, es el concepto de ética, el concepto de moral, la evolución del concepto de responsabilidad social empresarial, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo se ubica la organización a la vista, digamos, de todos los que componen su comunidad o la sociedad en la que está inserta. El segundo rol es el rol de líder. El rol de líder lo vamos a ver en el punto 2.2 y lo van a ver con Marisa Parolín. Marisa les va a dar el punto de rol de líder. Y acá lo que vamos a ver, no sé si ya empezaron con ella, no sé si terminó, pero ya algo deben haber visto. ¿Vieron liderazgo institucional? ¿Todo eso ya lo vieron? Sí, ya lo vimos. Bien. ¿Y cultura llegaron o llegó hasta ahí? Sí, también vimos cultura. Bien, bueno, van a ver entonces el líder transaccional, el líder transformacional, el líder del cambio, que eso sí no creo que haya llegado a darlo, el líder del cambio, lo que es cultura, lo que es ideología. Es decir, no vamos a volver a ver las cosas de liderazgo que ustedes ya vieron en un montón de materias, sino que nos vamos a enfocar en el rol del líder, en su función de cambiar el concepto de lo que es una organización a lo que es una institución, que ustedes ya lo vieron entonces con Marisa, y tiene que ver con infundir valores, o sea, generar una cultura fuerte, generar una forma de pensamiento que guíe la conducta de la organización. Luego tenemos el punto 2.3, que es el rol de enlace. El rol de enlace tiene que ver con la manera en que se vincula ese directivo con su ambiente y cómo se vincula también con la gente dentro de la empresa, pero en lugar de la vinculación con sus compañeros como subordinados, que sería el rol de líder, es con sus compañeros en un rol de igualdad. Acá vamos a ver lo que es trabajo en equipo, lo que es gestión participativa,
lo que tiene que ver con la gerencia de desempeño y la administración por objetivos, que son herramientas para profundizar la administración participativa, y lo que es hacia afuera, alianzas estratégicas. Eso lo van a ver conmigo y alianzas estratégicas con Cristian. Con esto terminamos la unidad 2, que como yo les contaba es la unidad más larga del programa, y tiene que ver con todos estos roles de cómo se vincula ese directivo con otras personas que están en distintos lugares. De eso va a surgir que obtenga información. Y ahí vamos a pasar a lo que es la unidad 3. En la unidad 3 vamos a ver los roles de información. Ahí vamos a ver el rol de monitor, el rol de difusor y el rol de portavoz. Monitor, lo que quiere decir que es la manera en que capta la información el directivo. Luego, con esa información, además de tomar decisiones, que es lo que vemos en los puntos que vienen después, se va a generar nueva información. Y esa información se tiene que, por un lado, difundir dentro de la organización, y ese es el rol de difusor, y por otro lado, se tiene que difundir hacia afuera de la organización, y ese es el rol de portavoz. El rol de portavoz está íntimamente vinculado al rol de cabeza visible. ¿Por qué? Porque el directivo puede dar una conferencia de prensa, hablar con los medios, hacer una nota. Bueno, lo puede hacer porque es representante formal de la organización. Entonces, esto lleva a que pueda, que cuando habla hacia afuera, lo haga en nombre de la propia organización. Estos tres roles, entonces, como yo les contaba, lo vamos a ver en la unidad 3, y los van a ver con el licenciado Juan Francisco Dayub, donde, por ejemplo, algo que van a ver que es interesante es todo el tema de imagen organizacional, de qué manera se proyecta la organización a su medio, y que obviamente va a estar vinculado a la identidad de la organización, que seguramente es algo que vieron en el tema de cultura, identidad y cómo se construye internamente la identidad organizacional. Bien, en la unidad 4 vamos a ver los primeros roles de decisión. Vamos a ver el rol de emprendedor. ¿Qué entendemos por el rol de emprendedor? El rol estratega, o sea, el rol de este director definiendo estrategias. Esto no tiene que ver, o sea, sí y no tiene que ver con la planificación, o sea, la estrategia es preexistente a la planificación, después esa estrategia se planificará. Pero acá lo que vemos es de qué manera se construyen las estrategias dentro de las organizaciones, y también cuando es el directivo el que genera su propia organización, y ese es el rol de emprendedor, ¿no? Digo, bueno, emprender es generar una organización propia para resolver alguna situación problemática del contexto generando una empresa, ¿no? Pensando en generar una nueva organización. Esto lo van a ver con Cristian en la unidad 4. En la unidad 5 vamos a ver en el punto 5.1 el rol de gestor de anomalías y en el punto 5.2 el rol de asignador de recursos. Cuando nosotros pensamos en el rol estratega, estamos pensando en un directivo que puede tomar decisiones, que puede planificar, que puede definir deliberadamente estrategias. ¿Qué es lo que nos pasa después en la vida real? Bueno, no todo lo que pensamos puede ocurrir. ¿Por qué? Porque en el medio se nos atraviesan anomalías. ¿Qué anomalías hemos tenido en estos últimos tiempos? La guerra de Ucrania-Rusia. Bien, bien. Las guerras, que hay que ver, aparte hoy está todavía todo mucho peor, así que los conflictos bélicos, por ejemplo, son anomalías que pueden afectarnos. ¿Qué nos afectó no hace mucho? Que de hecho las organizaciones, muchas de ellas todavía se están adaptando. La pandemia. La pandemia fue como la gran anomalía. Bueno, digo, hay un montón de cuestiones de las que podríamos ponernos a enumerar, que sobre todo en estos contextos que cada vez son más turbulentos, que cada vez son más inestables, más complejos. Entonces, uno lo que tiene que entender es que gestionar no es gestionar sobre lo planificado. O sea, en parte sí, y ojalá sí sea. Digo, bueno, uno define una estrategia y después construye un plan y construye una acción en torno a eso.
lo real es que a eso se nos van a cruzar en el camino un montón de cosas que escapan a lo que habíamos planificado. Aun cuando seamos muy buenos construyendo escenarios, en este tipo de contexto que estamos viviendo a nivel mundial, lo real es que hay escenarios que son imposibles de imaginar hasta que ocurren. Entonces, la capacidad del directivo es poder responder a esas anomalías, poder responder rápidamente, poder generar un plan B, poder detectar estrategias que sean emergentes, estrategias que no las planifiqué, pero que surgieron y que las puedo aprovechar, y puedo hacer una oportunidad de esa situación. O sea, que sea una anomalía no quiere decir que sea algo malo, es algo que escapa a lo que pudimos prever. Pero bueno, tenemos que encontrar la manera de que eso se vuelva efectivamente una oportunidad. Ahí lo que vamos a ver es, por un lado, lo que tiene que ver con la gestión del conflicto, que después lo van a retomar en el rol de negociación con Cristian, pero el conflicto en sí mismo, si bien es algo que ocurre en las organizaciones, me genera a veces una interrupción en lo que es la planificación o en lo que es el desenvolvimiento normal de la organización. Y también lo que vamos a ver, que es muy relevante, es el tema de creatividad, porque hay que ser muy creativo para poder salir de esas situaciones que me piden respuestas nuevas, porque las anomalías lo que me piden son respuestas nuevas. Entonces es fundamental el tema de la creatividad y cómo responder a eso. Bueno, ese tema lo van a ver conmigo. El rol de asignador de recursos, como les contaba, es el punto 5.2, y acá sí ya bajamos un poquito más a los planes, vamos a repasar algo que seguramente han visto en otras materias y que volverán a ver en proyecto de inversión y demás, que es el plan de negocios, y luego vamos a ver todo lo que tiene que ver con el control. Todo lo que es control va a estar acá, porque hay un rol que es fundamental del directivo, que es el de asignar los recursos monetarios y también otros recursos, como por ejemplo el tiempo, ¿no? Entonces digo, bueno, cuando uno decide a qué le dedica tiempo y a qué no, a qué dedica recursos humanos y a qué no, a qué dedica recursos monetarios y a qué no, está marcando también una dirección dentro de la gestión. Entonces es fundamental, por un lado, entender cómo funciona esa asignación de recursos, que es altamente, digamos, que es altamente discrecional. O sea, cada directivo puede asignar recursos de distinta manera. No hay mecanismos objetivos para la asignación de recursos, porque acá juega mucho lo ideológico también, ¿no? Esto que veíamos en el rol de líder. Si yo priorizo, por ejemplo, el bienestar de mis recursos humanos, o priorizo comprar una máquina más moderna. Bueno, estas cuestiones no son a veces tan lineales ni tan fáciles de resolver. Y bueno, mucho juega en esto también mis valores, el posicionamiento que la empresa tenga, digamos, la estrategia general que la organización haya tomado, su posicionamiento, etc. Y obviamente el control de gestión y el control estratégico, es decir, bueno, estas decisiones que se van tomando ¿son las correctas o no lo son? O tenemos que ajustar el curso. Y finalmente en la unidad 6, el rol de asignador de recursos lo van a ver con Marisa Parolín nuevamente, y el rol de negociador, que es la unidad 6, lo van a ver con Cristian, que aquellos que hayan hecho la materia de conflictos y negociación, bueno, ya esta unidad la tienen estudiada. Porque en realidad acá lo que hacemos es lo que se desarrolla en toda la materia, verlo más concretamente o más sencillamente. Pero la bibliografía es la misma. Acá vamos a tener a Ulrich y vamos a tener, a Uri Fischer. A Ulrich lo tenemos en otras unidades. Acá vamos a tener a Uri Fischer y vamos a tener a Achu. O sea que ahí lo van a volver a ver con Cristian. Para los que ya vieron la materia será un repaso y bueno, para el resto será una unidad en sí misma. Como les comentaba, esto le complementa a la unidad 1, que es la que estamos viendo hoy, que simplemente es una unidad muy introductoria, porque obviamente que todo lo que yo les voy a contar hoy lo vamos a desarrollar después minuciosamente en cada una de las unidades que le siguen, y la unidad 7, que es la que aplica la dirección a estos contextos específicos, que son las empresas familiares, las organizaciones sin fines de lucro, las empresas que necesitan pasar por procesos de reingeniería y lo que tiene que ver con innovación. Bueno, esa unidad 7 la van a ver con Juan Francisco. Bien.
Bueno, acá simplemente está resumido todo lo que fuimos hablando y que también ustedes fueron comentando. Figura destacada sería lo de cabeza visible, esto que ustedes decían, bueno, es el jefe, es el que está por encima de todos, pero a su vez esto le da funciones de carácter jurídico o sociales, como firmar documentos, como todas las cuestiones de protocolo. Hay un espacio muy importante para el protocolo cuando uno ocupa lugares de alta dirección. El rol de líder, que tiene que ver con motivar a los subordinados, hacerlo orientar la manera en que ellos trabajan. El rol de enlace, que tiene que ver con esto de vincularse horizontalmente, tanto hacia afuera, como decíamos, a través de las alianzas estratégicas y demás, como hacia adentro, a través del trabajo en equipo, la gestión participativa. El rol de monitor, de qué manera busca información en el contexto, de qué manera se hace de esa información, cómo divulga esa información dentro de la organización a los distintos miembros y cómo divulga lo que se genera dentro de la organización hacia afuera, que es ese rol de portavoz. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el vínculo con los medios, ¿no? Con los medios masivos y incluso hoy por hoy con las redes sociales, ¿no? La manera en que eso se manifiesta para la sociedad. Bien, y dentro de los roles de decisión, el rol de empresario, que como decíamos antes, esto de generar, pensar en las estrategias, pensar en los proyectos que la empresa pueda realizar, pensar directamente en nuevos emprendimientos. El controlador de perturbaciones, que esto que hablamos de qué hacer frente a las anomalías que ocurren y que van a ocurrir, y más en estos contextos. Cómo se asignan los recursos, fíjense ahí todo lo que tiene que ver con los programas de acción, con los presupuestos, bueno, con el control sobre todo esto. Y finalmente, el rol de negociador, de la manera en que negocia dentro y fuera, ¿no? Porque esto después lo vamos a ver. O sea, esa negociación puede ser hacia afuera con un proveedor, con un cliente, con el Estado, con los sindicatos, como pone ahí el ejemplo, pero también puede ser hacia adentro con el personal y con la propia estructura organizacional. Digo, no sé si hay un consejo directivo con el consejo directivo o con las comisiones, etc. Bien. Dicho esto, hemos terminado el punto 1.1. ¿Hay alguna duda de los roles? ¿Más o menos les queda claro? Yo voy a volver a verlos a ustedes. Sí, me gusta irme echando un poco porque... Ahí vamos. Algo que me quieran preguntar, algo que quieran comentar. Bien, después con los otros temas va a ser más participativo. Esta la unidad 1 es media, como que la presento un poco yo, porque no deja de hacer la presentación de la materia. El punto 1.2 va a tener que ver con este título que veíamos recién, que es el acople entre el análisis y la intuición. Y ahora sí les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por análisis? ¿Qué entienden por intuición? ¿Cómo piensan que juega eso en la cabeza del directivo, de alguien que está en la alta dirección? Ya se fueron todos a comer, me parece. Escaparon el vino. Hay vida, hay alguien que esté ahí, quiere hablar. Sí, profe. Estamos muy Sí, dormidos. profe, estamos. Estamos muy vivos. ¿Qué les parece? Primero, ¿qué entendemos por intuición? Que sería la palabra un poco, porque creo que análisis todo lo tenemos claro, ¿no? Cuando hablamos de análisis, hablamos del pensamiento. Está bueno, Iván, me gustó eso. Iván ahí está lanzando una amenaza de que si no hablan, volvemos a la presencialidad. Así que ustedes eligen, me gustó. Ese es un scripto con proactivo. Una buena estrategia. Igual no hablan, pero bueno, vamos a volver a la presencialidad, vamos a estar nosotros solos, me parece.
Bueno, a ver, cuando hablamos de análisis, hablamos del pensamiento racional, ¿verdad? Digo, el pensamiento analítico tiene que ver con tomar una situación, descomponerla en sus partes manejables y utilizar diversos procesos racionales para llevar adelante un análisis de situación, un diagnóstico, luego una propuesta y luego una implementación. Es lo que más acostumbrados estamos a hacer, digo, a ver, toda la carrera seguramente ustedes han aplicado distintos análisis, desde lo financiero hasta lo comercial, hasta digo, los sistemas administrativos, digo, bueno, cuando uno hace un relevamiento, de ahí hace un modelo real, hace un diagnóstico sobre ese modelo real, define variables para mejorarlo y demás, eso es algo bastante racional, digo, bueno, hay una serie de pasos, digo, A sigue B, a B sigue C y a C sigue D. Eso es racionalidad, es análisis. ¿Qué es la intuición? Para mí la intuición es algo que te da también la experiencia que tiene el director. A través de las pasadas que vivió, sabe cómo puede intuir justamente cómo van a ser ciertas situaciones en el futuro. Bien, muy bien lo que dice Agustina. Marcela dice, no utiliza el razonamiento. Bueno, o sea, siempre utilizamos las dos cosas, pero digamos, no tiene el foco puesto en lo racional. Muy bien lo que decía recién Marcela, creo que es Marce, debe ser de Marcela, Marcelo, no sé. Entonces, sí, ahí está. Bien, entonces, no sigue una línea de racionalidad. No quiere decir esto que tampoco esté totalmente fuera del razonamiento, pero digamos que no viene desde este lugar de descomponer las partes, que es la base del análisis, sino que viene de tomar a la situación como un todo. Digamos lo contrario, uno puede tomar la situación y desglosarla y analizar cada parte, y ese es un método analítico, o puede tomar la situación como un todo y procesarla como un todo. Al procesarla como un todo, hablamos de métodos holísticos. Digo, lo holístico es donde el todo es más importante que las partes. Y al tomarla como un todo, como bien decía recién Marcela, yo no puedo usar la razón tal cual, porque muchas veces las situaciones son inasibles, no sé si se entiende el término inasibles, son difíciles de alcanzar desde la razón, porque son demasiado complejas. Ustedes recuerdan cuando hablamos de complejidad, hablamos de que haya muchas variables en juego y muy relacionadas en sí. Y decíamos justamente esto, ¿no? De que estamos en contextos turbulentos, variables, bueno, y son contextos de mucha complejidad. Entonces, tal vez no es tan fácil subdividir y analizar por partes, porque el todo es mucho más relevante que los análisis que yo pueda hacer por partes. Y esto se nota más cuanto más cerca de la cumbre yo estoy en una organización. De pronto, en el núcleo operativo, yo sí puedo utilizar técnicas muy analíticas, porque si yo tengo que analizar cómo funciona una máquina, o tengo que analizar un procedimiento, o tengo que ir a algo, digamos, que es muy visual, que está muy vinculado a cuestiones operativas, a cuestiones tangibles, es más sencillo. Ahora, cuando yo tengo que pensar en cultura organizacional, en estrategia, en cambio en los perfiles de mis clientes, en cambio de los valores de la sociedad, todo eso no es muy tangible, es bien abstracto, es muy abstracto y juega mucho entre sí, porque digo, bueno, no es que, digo, no sé, estoy pensando en el mercado y cambió el perfil de mis clientes, pero no solo cambió el perfil de mis clientes, también cambió el perfil de mis empleados, y también estoy en otra situación, y también motivo desde otro lugar. Entonces, en realidades tan complejas como las que se manejan en la cumbre estratégica, tiene un rol más importante la intuición que el análisis. Esto no quiere decir que no haya, no es excluyente. A ver, quiero volver a decir esto. No es que porque la fuerza está en la intuición, no hago nada de análisis. Pero lo que quiero decir es que la fortaleza, la toma de las decisiones va a tener que ver con esto que decía Agustina, en la capacidad que tenga el directivo, y esta capacidad en general viene de su propia experiencia, de resolver situaciones que no son transcribibles a un modelo de análisis. O sea, los modelos de análisis no dejan de ser eso,
son modelizaciones de la realidad. La realidad es mucho más compleja y bueno, cómo yo transcurro ese camino. Esto lo vamos a retomar, lo que vamos a ver ahora, esto del análisis entre acople e intuición, lo vamos a retomar cuando veamos creatividad y cuando veamos sesgos a la decisión racional o restricciones a la decisión racional. Esto de restricción a la decisión racional lo que quiere decir es que yo no voy a poder resolver todo desde la racionalidad. Y cuanto más alto estoy en la estructura, más esto lo van a vivir. Cuando a ustedes les toque estar en lugares más altos, se van a dar cuenta que hay muchas decisiones que son ideológicas, que tienen que ver con los valores de uno, que tienen que ver con lo que uno cree que está bien y que es lo mejor para la organización. Pero esa valoración es intuitiva, esa valoración tiene que ver con la propia construcción que el gerente o que el directivo haya hecho desde sus años de experiencia. Entonces, no va a ser fácil pensar esas decisiones en un plano del análisis. Y lo que vamos a ver es que hay ventajas y desventajas entre uno y otro método, porque los dos métodos son importantes, las dos cuestiones son fundamentales y son complementarias, no es que yo acá vengo a decirles el análisis no sirve. Lo que le vengo a decir es que el análisis no lo es todo. No les va a servir en algunas decisiones. Va a haber algunas decisiones donde no va a haber análisis que se pueda llevar adelante porque hay tanta variable en juego que directamente va a ser más sencillo guiarse por el juicio crítico. Entonces vuelvo a las filminas, espero no haber sido demasiado caótica, y les comento que esto lo vamos a retomar cuando veamos el proceso de creatividad. Esto de vuelta está basado en Mintzberg. Mintzberg toma de base la teoría de la lateralidad de los hemisferios. Esta teoría es una teoría planteada por neurólogos en el estudio de personas que tenían dañado alguno de los dos hemisferios, viendo en qué se destacaban y en qué tenían problemas, pudieron de alguna manera determinar qué funciones cumple cada uno de los hemisferios del cerebro. Más allá de esto es una teoría de los años 80, 90, hay discusión, si ustedes lo googlean van a ver que hay algunos autores que no consideran que sea tan así, que de dónde viene ser más intuitivo, ser más racional. De todas formas, es anecdótico, es decir, acá nosotros lo que vamos a partir de una teoría que tiene que ver con la neurología, pero más allá de eso, lo importante es entender de qué manera funciona la mente de un directivo y qué cuestiones son más relevantes a la hora de tomar decisiones en ese nivel. Hecha esta aclaración, vamos entonces al acople entre el análisis y la intuición. Bien, lo que planteaba Mintzberg del mismo estudio en el que determinó cuáles eran las grandes funciones, los grandes roles que ocupaban estos directivos, qué características tiene el trabajo del directivo. Lo real es que el trabajo del directivo tiene un ritmo incesante, o sea, es 24/7, no hay un horario de trabajo. Por más que sea un horario de trabajo, van surgiendo cosas que demandan la atención del directivo todo el tiempo, con una gran cantidad y variedad de actividades. O sea, a diferencia de lo que pasa en los niveles más bajos, donde las actividades son más focalizadas, el directivo tiene a su cargo todo lo que pasa en la organización. Entonces tiene una gran cantidad y variedad de actividades que son muy breves y muy discontinuas. Y se entremezclan actividades triviales con actividades importantes. Es decir, hay actividades que son a lo mejor fundamentales para la supervivencia de la organización, pero después también hay cuestiones que son urgentes y hay que resolverlas. Entonces digo, bueno, se empieza a inundar el subsuelo de la facultad, que es algo que por ahí de vez en cuando ocurre, y bueno, hay que salir a resolverlo, no importa que sea algo en principio trivial, porque es trivial siempre y cuando sea resuelto, si no, no deja de ser trivial, porque si se inunda y se pierden los archivos y se corta la luz y qué sé yo, termina siendo un desastre. Entonces, hay algunas actividades que pueden parecer triviales porque a lo mejor son muy pequeñas, pero pueden escalar rápidamente, y hay otras que son muy importantes. Lo real es que el directivo tiene que estar detrás de todo esto, aun cuando delegue, o sea, aun cuando haya alguien que sea el responsable de esas cuestiones. Ustedes recuerden
que uno delega autoridad, pero no delega responsabilidad. Esto quiere decir que el directivo es responsable de todo lo que pasa en la organización, el gerente general. Por lo tanto, de alguna manera, va a tener en su agenda todo tipo de actividades. Bueno, y esto es lo que les decía, en general no es un rol que se asocie a un planificador reflexivo. Y esto pasa porque como es tanto lo que hay que resolver, si uno se detuviera a pensar analíticamente cada cosa, nunca, entraríamos en una inacción, es decir, uno necesita justamente directivos que se orienten a la acción, que sean proactivos. Eso implica que sea menos reflexivo. Puede haber cosas puntuales que se analicen, por supuesto, pero no puede todo pasar por el tamiz del análisis, porque entonces no se va a mover la organización, o sea, nos vamos a quedar afuera de todo. Entonces, tienen preferencia por la acción, por actividades presentes, concretas, en tiempo real, y prefieren los medios orales. O sea, la preferencia no está en los informes escritos, sino en reunirse con las personas. ¿Por qué esta preferencia por los medios orales? Porque acá es muy importante la comunicación no verbal. La comunicación verbal es la comunicación discursiva. Nosotros hablamos de comunicación verbal, estamos hablando de las palabras que componen el discurso. Entonces, cuando uno escucha o lee un informe, que hay un montón de palabritas, eso es discursivo. Ahora, ¿qué es la comunicación no verbal? Es lo que digo sin ser con las palabras necesariamente, el tono de voz. Bien. La orientación de mi cuerpo. La gesticulación también. Exacto, muy bien. Todo lo no verbal es lo no lingüístico. Hago esta aclaración porque a veces se confunde verbal con oral. No, verbal tiene que ver con palabras, con lo lingüístico. No verbal tiene que ver con lo que no son palabras. Entonces, como bien dicen las chicas, perdón que acá no las veo, entonces no sé quiénes eran, pero bueno, tiene que ver entonces con el tono de voz, con la expresión de la cara, con hasta el estado anímico, digamos, que uno puede leer en el otro, como decían, la forma de la posición del cuerpo y demás. Entonces, ¿por qué el directivo prefiere esto? Porque obtiene mucha más información de todo eso que de lo que le dicen. No siempre al directivo el subordinado le quiere contar todo, por temor, por vergüenza, por lo que sea. Entonces, uno puede obtener más de las reuniones y de hablar y del intercambio que de lo que pueda venir en un informe escrito. Por eso, en general, los directivos viven reunidos. O sea, la función de directivo es reunirse, y es real que es eso. Y a lo mejor, de las 8 horas de trabajo, 6 horas implican reuniones con distintos actores dentro de la organización. Lo que deja muy poco tiempo de vuelta para el análisis. O sea, hay que resolver muchas cosas en tiempo real y hay que resolverlas desde este otro lugar, que es la intuición. Entendiendo, como bien dicen ustedes, a la intuición no como un pensamiento mágico, sino como el resultado de años de conocer un problema, de entenderlo y entonces opinar desde ese lugar. Bien, esto que yo les contaba, lo que plantea la teoría de la lateralidad del cerebro es que el cerebro humano, bueno, obviamente tiene dos hemisferios que procesan de manera diferente la información. El hemisferio izquierdo es el racional, va a ser el que maneja el lado derecho del cuerpo, y el hemisferio derecho, que es el intuitivo, el creativo, es el que controla los movimientos del lado izquierdo. En el hemisferio izquierdo, entonces, lo que tenemos, dice la mayoría de las personas, porque puede que alguien que sea zurdo, alguien que escribe con la izquierda, puede darse, como no, que tenga los hemisferios invertidos, ¿no? Pero bueno, en principio, cuando pensamos en el hemisferio izquierdo, el modo de operación es lineal. Esto que decíamos, es secuencial, es lineal, es racional. Decíamos antes, A sigue B, a B sigue C, a C sigue D. El lenguaje, lo lingüístico, es bien de hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho, al contrario, lo que pasa es un proceso simultáneo, no secuencial. Esto que yo decía, de ver el todo por encima de las partes. Y es relacional.
Y acá algo fácil de ver es la comprensión de imágenes visuales, de entender, por eso hablamos antes de entender el metalenguaje, ¿no? Entender una cara, una facción, una expresión, una forma del cuerpo, una posición tomada. Entonces, cuando nosotros tenemos pensamientos racionales, las profesiones, por ejemplo, que más lo marcan son las de los contadores, los ingenieros, que son trabajos bien analíticos. Mientras que el hemisferio derecho está más vinculado a la política, al arte, y también al estratega. O sea, el estratega, el concepto del diseño de la estrategia es bien de hemisferio derecho, porque es poder entender toda la situación de una forma amplia, no de una forma sesgada, digamos. Lo que me da el pensamiento racional es que sesga, porque yo voy cortando para poder entender. Mientras que lo que me da el hemisferio derecho es esa cuestión de lo global. Y también la creatividad va a venir en el hemisferio derecho. Porque esto que decíamos antes, digo, bueno, no es secuencial. A sigue Z, pero también sigue 4 y también sigue azul, porque ni siquiera tienen por qué ser todas letras. Entonces, digo, esto de poder salir de la caja tiene que ver con el uso del hemisferio derecho. Bien. Hay un poco lo que habla esto que hablábamos, ¿no? De que obviamente necesito para la dirección las dos cuestiones, pero para la dirección a nivel más estratégico, a nivel más alta dirección, y dado que manejo tanta complejidad, voy a tener procesos más intuitivos que intelectuales. Es decir, voy a tener trabajos más característicos de la actividad del hemisferio derecho. Mientras que para lo que es la planificación, que es después la bajada a tierra de esas grandes estrategias, sí voy a necesitar cuestiones secuenciales y sistemáticas. Por eso decimos, bueno, en realidad voy a necesitar de los dos actores en una organización. Voy a necesitar de gente que sea más intuitiva y de gente que sea más analista. Pero en general, para pensar en la alta dirección, es conveniente que sea una persona que tenga este perfil, que maneje la relacionalidad, los procesos holísticos, y esta forma de pensamiento que ocurre en el hemisferio derecho, que como dice ahí es más misteriosa. Nosotros hablamos de pensamiento misterioso, porque uno no es muy racional, uno no es muy consciente de lo que pasa en el hemisferio derecho. Cuando uno aplica una metodología de toma de decisiones a través del hemisferio izquierdo, uno puede dar cuenta de eso y decir, bueno, llegué a esto porque hice esto, esto y esto. Cuando uno toma decisiones desde el hemisferio derecho, es muy difícil poder explicarlo, porque ocurre en el plano no de lo explícito, sino de lo tácito. Por eso la creatividad, y esto lo vamos a retomar cuando veamos creatividad, surge de esa manera. Cuando nosotros nos quedamos pensando en cómo resolver una situación y de golpe, mientras nos estamos bañando, mientras estamos durmiendo, mientras estamos haciendo algo que no tiene nada que ver, nos viene la idea para resolverlo. ¿Es porque no hubo un proceso de pensamiento? Sí, sí lo hubo, pero es un proceso de pensamiento del que no fuimos totalmente conscientes. Como que la cabeza siguió trabajando, siguió relacionando, siguió buscando hasta que encontró la solución. Pero no es algo que ocurrió en un papel, no es algo que ocurrió con una virome y pensando paso a paso por dónde venir. Bien, esto me va a llevar, como yo les decía antes, a que haya puntos fuertes y puntos débiles entre análisis e intuición. En el caso del costo, para el análisis, yo voy a tener un costo mucho más alto. El análisis tiene un costo de operación más alto. ¿Por qué tiene un costo de operación más alto? Porque me lleva mucho tiempo, y el tiempo es plata. O sea, el tiempo que le pago al directivo para tomar decisiones es plata, y el tiempo en decidir. Mientras que la intuición tiene un costo que es la inversión, es un costo en el tiempo. El costo está relacionado no a llevar adelante ese análisis, sino que está llevado por, como bien decían ustedes, la experiencia, los años que me llevó poder tener esa visión holística y compleja que el que no pasó por esa misma experiencia no lo tiene. En el caso del análisis, yo voy a poder llegar a un mayor nivel de exactitud. Es decir, puedo alcanzar, por ejemplo, a lo mejor una cifra o un número y decir, bueno, esto es así. Pero ojo, que así como puedo tener un mayor nivel de exactitud, también puedo tener un mayor nivel de error. Porque si
si me equivoco puntualmente en algo dentro del armado de ese modelo de decisiones, el resultado puede darme algo que directamente no tenga nada que ver con la realidad. Mientras que la intuición lo que me da es la aproximación. La intuición no va a ser exacta porque no parte de datos exactos, pero es muy raro que erre demasiado porque como está basada en la experiencia, normalmente el resultado va a ser aproximado. Por eso yo digo que, por ejemplo, en esto es importante la combinación de las dos cosas, porque en la medida de las posibilidades puede ser que de pronto la visión más global me da una aproximación de por dónde pasa la cosa, pero después el análisis me ayuda a delinear más adecuadamente. Por eso, por ejemplo, la planificación, como decíamos, tiene más que ver con el análisis. Luego, en cuanto a la facilidad, esto que decíamos, ¿no? El análisis lo que puede llevarme es a la inmovilización, porque analizo tanto, doy tantas vueltas que termino no actuando. Mientras que lo que me da la intuición es la acción, me da rapidez, como dice ahí. Y ojo con el análisis, porque el análisis tampoco a veces es tan exacto porque entran a jugar los sesgos emocionales. Y eso lo vamos a retomar, por eso lo voy a dejar un poquito en suspenso, en la unidad 5. Pero lo que quiere decir es que a veces cuando yo soy objetivo y busco datos en el contexto, no soy tan objetivo porque hago recortes de la realidad. Esos recortes de la realidad entonces llevan a que también pueda no hacerse tan adecuadamente el análisis, porque no parto de toda la información de la que debería de partir. En cuanto a la complejidad, lo que decíamos al principio, si yo tengo problemas sencillos de núcleo operativo, de línea media, es muy bueno aplicar análisis, ahí no hay mucha duda. Ahora, cuando yo tengo problemas complejos, ahí ya tengo que pensar en la intuición, porque tengo demasiadas variables para manejar. Cuando yo manejo datos duros, información dura, como números, como cuestiones cuantificables, ahí es más fácil aplicar análisis. Cuando yo manejo datos blandos, que tienen que ver más con información cualitativa, y bueno, de vuelta vuelve a jugar un rol muy importante la intuición. Y lo mismo con la creatividad. Para pequeñas adaptaciones incrementales, que también es creatividad, pero una creatividad más racional, puedo hacerlo a partir del análisis. Para grandes innovaciones, tengo que pensar en la intuición. Como en general el directivo tiene que tomar decisiones rápidamente frente a problemas complejos, con datos blandos, ser innovador y demás, y no insumir tanto costo en su toma de decisiones, está claro que para alguien que está en el nivel directivo es conveniente tener su punto fuerte en lo intuitivo. Bien, esto es un poco la conclusión de este punto, donde dice que en general, si bien obviamente necesito de las dos partes, tengo que abrirme bastante a la parte intuitiva. ¿Y por qué digo abrirme? Porque en general la formación que nosotros recibimos a lo largo de nuestra carrera, a lo largo del estudio que tenemos desde preescolar hasta recibirnos, tiene un enfoque muy racional. Entonces, en lo racional tendemos a ser muy buenos. El tema es ver cómo desarrollamos más esta otra visión de la vida, que es más holística, que es más emocional, que tiene que ver más con lo relacional y que se aleja un poco de lo tradicional que sería la lógica. Bien. ¿Alguna pregunta con este tema? ¿Algo que me quieran comentar? ¿Algo que digan, bueno, sí coincidimos, no, nada que ver, nos parece un delirio místico? Bueno, lo que ustedes quieran va a ser válido, así que soy todo oídos. ¿Están todos dormidos ya? Creo que ninguna duda, profe. Por lo menos de mi parte no. Bueno, si les parece, nos queda el último puntito, lo damos junto a cuando me toca dar de nuevo la unidad 2, porque en realidad tampoco en esto, digamos, por ahí estos dos primeros puntos sí era relevante darlos al principio, porque vamos a ir, es un poco la presentación de la materia, y vamos a ir viéndolos
a lo largo de las unidades. Después el otro punto, el que nos queda pendiente, es respecto de las estructuras, y no es otra cosa que la manera en que se relaciona la parte de organización con la parte de dirección. Esto que yo decía, si bien son dos funciones que van a estar íntimamente relacionadas. Y ahí lo que vamos a ver es a un autor que sí es Hans Ulrich, que Ulrich lo que plantea es de qué forma estructurar las organizaciones para hacerlas más flexibles a la hora de dirigirlas, ¿no? A la hora de generar direcciones eficientes. Pero si les parece, eso lo dejamos entonces para la próxima clase donde los vuelvo a ver. Los libero por hoy porque ya los volví locos y les